Desde los estudios centrales de Perfecta Radio TV, ubicados en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos de Norteamérica, presentamos desde Barcelona, España, su programa Descargando el Alma, con la conducción y producción de Cristina y Jordi. Adelante Jordi, adelante Cristina, adelante Barcelona. Perfecta Radio. Perfecta Radio. La señal de los 5 continentes se siente. Buenas tardes. Muy buenas a todos. He venido un poquito detrás tuyo, ¿eh? Te he dejado salir antes. Estaba allí solito. Bueno, hoy como tú eliges quién entra antes y quién sale, pues va así. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Sorprendida hoy de la persona que tenemos a entrevistar, porque como no la conozco, muy bien. Tengo muchas ganas de saber de ella. Que no es de Lisboa, no es de aquí a España, con lo cual no es muy fácil que nos encontremos. O sea que me parece este medio fantástico para que la podamos conocer todos. Sí, bueno, yo he tenido el placer, he hecho algunas formaciones con ella, ya lleva un tiempecito con nosotros, también nos hablará de otras cosas que hace y, como no, pues qué actividades van a hacer y vamos a tener en Lisboa dentro de no muchos días, que lo hacemos en español. También decirlo que, aunque si hace falta, se hace la traducción, pero de momento que ellos empiezan a dar ya las charlas en portugués, está claro, pero de momento todavía lo hacemos un poco a medias entre los dos idiomas. Pero bueno, ya sabemos que si hay ganas de entenderse, el idioma nunca es un problema. Exacto, sí, es verdad, es verdad. No, y además los portugueses tienen la suerte de que las televisiones no hacen traducciones, entonces escuchan tanto el inglés como el español muy a menudo y como mínimo lo entienden. Y eso es muy... Sí, es otra forma de hacer y de plantear las cosas, porque aquí todo está como siempre traducido y eso tampoco hace que la gente les cueste un poco más tener un nivel muy avanzado de según qué idiomas, y eso ahí lo tienen cubierto simplemente porque no traducen y ya está. Fácil y menos trabajo. Eso es verdad también. Bueno, hacemos el repasito que ya tenemos ganas más de hablar de ella, con ella. Hablable, sí. Vamos a hacer el repasito antes. Bueno, la semana pasada, de hecho, no entramos en materia, estuvimos hablando con Eva, que nos explicó pues un poco desde el péndulo hebreo que trabajaba, nos explicó un poco sus inicios desde las constelaciones, que es formadora de constelaciones. También nos comentó que a mí me sorprendió mucho que podía hacer las constelaciones online. Entonces, el hecho de que ya no tengas ni tan siquiera que ir a hacer las constelaciones a un sitio físico, a mí me pareció absolutamente una maravilla. Bueno, yo me quedé sorprendida y con muchas ganas de hacerlas, siendo así tan fácil, que no necesitas mucha gente para poder hacer grupo, todo esto. Tengo que decir que yo había hecho una constelación con ella el día anterior, la habíamos hecho online y en privado, sin nadie más que nosotros. Dejamos su link, su teléfono. También la podéis encontrar en la página web de Terapia Estructurales, forma parte del equipo. Y bueno, a mí me parecía absolutamente fascinante y también explicó esa evolución, ¿no? Desde la parte más física, más material, a cómo fue creciendo, fue viendo otras perspectivas y acabó haciendo trabajos un poco más energéticos hasta el punto de poder llegar a hacer pues o bien la terapia estructural a distancia, bien las constelaciones a distancia. Entonces,
todo ese proceso desde la reflexo craneosacral, donde está el contacto, la tal, hasta que llegas ya a poder hacer una observación a distancia, pues fue muy chulo como concepto. Sí, una caja de sorpresas. Sí, fantástico. Entonces, bueno, hablamos un poquillo de eso. Hoy hablaremos con Carla, ella nos hablará de otro trabajo que ella hace, que lo hace conjuntamente con Gemma Vila, que también la hemos tenido, creo que la hemos tenido aquí con nosotros. Sí, que nos contó que se iba a Argentina y Uruguay. Correcto, y ahora vamos a hacer otra entrevista dentro de mañana o así, creo que tenemos otra entrevista con ella, porque se va para Maldivas otra vez. Y bueno, Carla y Gemma se conocen de la lectura de aura, que ahora nos lo explicarán. Entonces, si te parece, le daremos paso a Carla y que nos explique ella a ver qué tal. Vamos. ¿Qué nos cuenta? Vamos. A ver. Hola. Hola. Muy buenas, Carla. ¿Qué tal? Gracias por ter-me invitado para aqui. Primeiro tenho que pedir um pouco desculpas por o meu espanhol, mas vamos tentar. Pero se entiende. Lo importante es que se entiende y eso es lo que es importante para nosotros. Bueno, empezamos con una pregunta muy fácil. ¿Quién es Carla? Entonces, la de siempre. Es uma grande pergunta. La base que tenho de... Primeiro, agradecer a vosotros, já agradeci, mas é importante, e à rádio por ter esta oportunidade de ter estas coisas para hablarmos aqui. Quem é la Carla? La Carla, la base, sou psicóloga de base. Trabalhei muitos anos em oficina, em recursos humanos, não sei se falam assim espanhol. Sí, Pessoal, sim. E há cerca de 11, 12 anos entrei nestas áreas, um pouco pela leitura da aura. Fiz o curso, estudei muito com a Gemma, como o Jordi disse, muitos anos com ela, para me formar como professora. E a Gemma foi quem me apresentou a terapia estrutural. E eu sentia que faltava-me algo depois da formação da leitura da aura, que algo relacionado com as emoções, algo relacionado com curas. E a Gemma me apresentou esta terapia. E pronto, e cambiou a minha vida totalmente. Porque nunca mais saía da oficina e sabia que tinha que fazer estas coisas no sentido de ajudar os dois demais e que estar mais um pouco a serviço numa oficina. E depois de fazer a terapia estrutural, na primeira sessão, eu já contei esta história muitas vezes ao Jordi, mas é muito engraçada, porque a primeira sessão que eu fiz de terapia estrutural, no primeiro dia que despertei, eu disse assim: não sei onde está o Jordi, se está na Austrália, na Índia, em Macau, mas eu quero fazer este curso. Não quero saber onde ele está, porque eu vou ter com ele. Claro que a Gemma depois trouxe o Jordi a Portugal, e depois fiz o módulo 1, o módulo 2, e depois de ser o módulo 2, o que eu senti foi, eu tenho que sair da minha empresa, da oficina, porque não dá mais, eu disse ao Jordi, tu me arranjaste um problema, porque eu vou trabalhar. E o Jordi, muito calmo, disse, mas podes fazer o que estás fazendo e a terapia estrutural ao mesmo tempo. E eu assim, não dá, Jordi. Me tenho que sair já. E foi isso, e já está. Porque estava para sair cerca de uns anitos grandes, largos, e nunca tive a coragem de sair. E que sinto é que
a terapia estrutural é um pouco isso, porque nos quita os limites que temos, as crenças, os medos, e nós cada vez somos mais nós próprios. Sí. E é o que eu sinto. A terapia estrutural é muito simples. Ela cambia a parte física, nos coloca o corpo físico trabalhando sem interferências, equilibrado, e nos põe no potencial máximo que nós temos. Muy E bien. é muito simples de explicar. E é tão simples que por vezes é complexo de explicar. Sí, Muy bien. Sí. Y entonces... Hablé mucho. No se sabe mucho, perdón. El que no se sabe mucho. No, estoy diciendo no se sabe mucho. Será esta la pregunta. No, sin problema. Entonces, para ti, que ya habías trabajado con la parte energética, ya hacías lectura de aura, ya eras profesora de lectura de aura en aquel entonces, con Gemma, que es una gran profesora en lo que haga. Entonces, ¿qué fue para ti? ¿Cómo viste tú el primer módulo de terapia estructural, ese módulo físico, que pasaban cosas raras? Sí, o que eu senti foi algo que eu senti que a terapia estrutural é uma energia um pouco nova no planeta. Não sei se explicar. O que eu senti logo foi que é muito parecido, e eu já comentei contigo isto, Jordi, com o curso de milagres. Sim. Empezaste a estudar? Não, eu já tinha estudado, vale. E eu senti que esta terapia tem muito a ver com o curso de milagres, sim. Vale. Tem muita mágia acontecendo que não dá para explicar. Correcto, no, sí. De hecho, cuando hacemos el curso de milagros, los primeros ejercicios están todos dentro de terapia estructural. Sí. Entonces, terapia estructural y un curso de milagros tienen muchas cosas en común. No fue intencionado, salió así, porque cuando empecé el curso de milagros no hace tanto tiempo, empecé a ver todas esas consonancias que ya estaban ahí después de haber hecho ya terapia estructural. Y está muy bien, porque también para mí valida bastante lo que es terapia estructural. Exacto. Esa consonancia con el curso de milagros. Muy bien. Y después del 1, porque claro, el 1 ya lo hiciste presencial, se hizo en Lisboa, estuve yo aquí con vosotros, vino el confinamiento, y ya el 2 ya fue online. Entonces ya era la parte energética. ¿Cómo lo viste? ¿Qué te pareció esta segunda parte ya más energética y emocional y espiritual? Todo este conjunto, este compendio de perspectivas. La segunda parte creo que es... pode parecer um pouco raro o que vou dizer, mas vou dizer na mesma. que senti que tinha entrei um pouco em conflito com o ego. Porque estamos trabalhando com o guia e o trabalho não é feito por nós outros. Nada. E tudo que eu tinha estudado não é que fosse uma coisa egoica, ok? Vale? Porque eu sou muito grata a todos os ensinamentos que tive muita sorte, porque tudo foi muito estruturado, mesmo os ensinamentos da leitura da aula também têm muita estrutura, mas voltei um pouco com o meu ego, no sentido que estou fazendo isto bem, não estou fazendo isto bem, mas depois com os resultados que fui tendo com as pessoas, por exemplo, eu tive uma situação de uma amiga minha que tinha um gato, é gato que se diz em Espanha? Sim, gato. Sim. E que tinha sido diagnosticado, se diz também assim em Espanha? Sim. Um caso de
a mí me encantan mucho los animales y soy muy sensible a eso. Y tenía diagnosticado que tenía leucemia y que iba a morrer en 5 meses, por ahí. E eu disse logo, porque estava treinando, e fiz, eu vou-te fazer a terapia estrutural, vamos ver. Claro. E o gato durou 1 ano e meio mais. Quando ela foi levar a gata ao veterinário, ao médico, o médico disse, a gata que está à minha frente não corresponde aos exames que eu tenho aqui dela. Porque a gata estava muito bem e tal. E eu, a partir daí, comecei a sentir, isto é mágico. Isto há coisas mágicas que eu não consigo explicar. E o trabalho não é feito por mim, não? Porque, como tinha dito, estava com uma luta um pouco com o meu ego, não é? E no sentido que sabia claramente ao início que não era eu que estava sendo. Portanto, eu, até hoje, e muitas pessoas ainda falam a mim dos resultados que vou tendo, porque eu tenho praticado durante 3 anos, porque vou dizendo que neste momento eu hago, a maioria do meu trabalho é terapia estrutural. Ok? A grande parte é essa. E os feedbacks que eu tenho das pessoas são muito positivos. E eu até hoje fico surpreendida. Quando me contam, eu assim? Buenísimo. Isso. Claro, no, y es impactante que el veterinario te diga que el gato que tiene delante no corresponde con los exámenes anteriores. Entonces, significa que, ya lo explicamos, que aparte de personas, con los animales también puede funcionar muy bien. Y bueno, fantástico. Y con empresas también. Ah, sí. Sí. También tengo historias de empresas, sí. Con cosas no vivas. Mira, hablando de gatos, ahora ya tengo uno aquí. Me viene a saludar, eso es que he oído a Carla. Yo, Carla, tengo una pregunta. Sí. Como también haces lo de lectura de auras y todo esto, ¿tú puedes ver los cambios en las personas después de hacer la terapia? Sí. Las personas me dicen, mas mira mucho, por ejemplo, as personas que estão... E eu miro no sentido de alguns casos, e estou me recordando disso, perdona, mas tem a ver comigo, mas recordo de uma chica que já tinha muitos cursos desta área também, mas exercia uma profissão numa oficina normal, e que eu he hecho a terapia e ela cambiou muito rapidamente, porque também estava para sair há algum tempo. E miro muitas vezes porque também me dão um feedback das coisas que vão sentindo. Por exemplo, eu tenho uma chica que fiz uma leitura da aura e ela lo disse que na leitura da aura, não vou dizer quem é, mas na leitura da aura saiu que ela tinha que estar ao serviço da sociedade de alguma forma. E disse, não tens que cambiar de trabalho, não tem nada a ver com isso, mas és uma pessoa que estás cá para ajudar os demais. E a chica há pouco tempo me virou e me disse assim, Carla, eu não sei o que se passa, mas toda a gente vem contar os problemas da vida deles a mim, no trabalho. Pessoas que, tipo, superiores a ela, e ela assim, eu não sei o que se passa, e eu assim, o que eu te disse na leitura da hora? Que vai estar ao serviço. Acesso a terapia estrutural, agora estás ao serviço. Estás fazendo o que tens que fazer. Y ya está. Y no importa en qué trabajo ni dónde estés haciendo. Sí. Ahí. Tengo el gatito aquí que quiere subir aquí en mi regazo. Está aquí. Hola. Hola. Quiere que Carla le haga terapia estructural. Sí. Sí, a mí me encantan los gatos. A mí me encanta mucho. Se portan muy bien. Gatos, perros, sí. Te he escuchado seguro. Tenemos de todo por aquí.
pero a este le gusta estar aquí encima y cuando... Y entonces el ordenador, tu vida ha cambiado mucho desde terapia estructural, porque incluso, como dices, llevas 3 años desde que la conociste. Sí. Cambió mucho porque yo estaba un poco presa, entre aspas, ao trabajo normal, por assim dizer. Não quer dizer que eu não gostava do que hacía, mas há alguns anos que sabia que tinha que cambiar, que queria cambiar. E só que estava sempre prolongando essa saída. Esa salida daba miedo. Sim, pensava que era sempre melhor a ser um pouco mais tarde. Nunca era el momento. É um pouco mais tarde. E fiz a terapia estrutural e não deu mais. O que eu sinto é que a terapia estrutural te tira o que não tens que estar fazendo naquele momento, seja personas, algo, sai muito rapidamente e aquilo que queres manifestar, aquilo que queres ser, começa a aparecer coisas para isso acontecer. Claro que tens que pôr ação e tens que querer as coisas, mas as coisas rapidamente te aparecem. Exacto. É como um imã. Eu hoje disse a uma chica que estás sendo um imã. Qué bien. Y eso, ya está. Sí. Cuando quitas todos esos patrones y esas limitaciones, puedes ver la salida. Igual las salidas sí que están y las ocasiones están, pero como están los patrones limitantes, no puedes verlas. Claro. Al final, todo es un cúmulo de creencias y cuando podemos empezar a irlas apartando de nuestra vida y enfocar hacia donde nosotros queremos, pues le podemos dar forma a las cosas y vivir un poco la vida como nosotros queremos, aunque antes nos pareciera muy extraño y encontráramos todas las excusas para no hacer el cambio, ¿eh? Eso es importante. Entonces, se nos ha ido el tiempo otra vez, tenemos que pasar a la publicidad y dentro de unos minutos continuamos con Carla, que nos explicará también qué proyectos tienen en Lisboa, que se va a hacer también. Y que nos explique también cómo funciona la lectura de Laura, que para eso también está aquí. Eso, sí. Pues nos vemos en nada. Hasta ahora. Parque conmemorativo, en memoria de aquellos que nos dejaron recientemente. Siembra y conserva un árbol para el ser querido que perdió la vida, donde su comunidad y aquellos que lo amaron podrán mantenerse conectados a través de un árbol. Buscamos un parque en la ciudad de Lima con capacidad inicial para sembrar 2.000 árboles, uno por cada persona conmemorada. Plantación, mantenimiento y seguridad son responsabilidad de la Fundación Perfecta Radio Incorporated, con sede en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos de Norteamérica. Contamos con diversas fuentes de apoyo y colaboración por parte de familiares, empresas locales e internacionales. Únete al proyecto, conmemoremos su presencia por siempre a través de esta valiosa iniciativa de Perfecta Radio Incorporated. Aquí estamos otra vez. Bueno, estamos aquí. Nos has comentado tu camino, tu bagaje dentro de terapia estructural. Y esto es lo que ha pasado hasta ahora. ¿Y para el futuro qué tenemos? ¿Qué tenemos? Entonces, temos 2 palestras este mes. Las palestras para nosotros son charlas. Perdona. Tienes razón. Lo explico porque hay palabras que sí más o menos se entienden, sí, pero hay algunas que no se entienden del todo bien. Entonces, palestra nos queda un poco lejos como de la que usamos aquí. Entonces, son 2 charlas que tenemos este mes para Lisboa. Sí, presencial, con eu y a Silvi, que Santos, que también es la colega que terapia estrutural cá em Portugal. Portanto, temos uma dia 16 de fevereiro, que é
que vamos ter em Odivelas, no Amate, que vai ser a formação em março, e vamos ter também dia 25 de fevereiro, presencial, 25 de fevereiro. E com o Jordi online dia 3 de março. Ah, mira que bonita fecha. Sim. E depois temos a formação, que o Jordi vem cá, com muito gosto nosso, dia 18 e 19 de março, no Amato Espaço, em Odivelas. En Odivelas, sí. Entonces, Temos muitas coisas. En marzo estaremos en Odivelas. Odivelas es un pueblecito prácticamente anexionado a Lisboa. No hay diferencia. O sea, para los que somos de fuera, no vemos cuando se termina una cosa y empieza la otra. Eso. Y lo que también quería comentar, que la formación la vamos a hacer en español. Entonces, porque si ya pasó la otra vez, pues si alguien quiere venir de alguna parte de España, quiere venir, o de cualquier parte, quiere venir a hacer la formación en Lisboa, pues lo recomiendo mucho porque es un país, es espectacular esa zona. Es lo que tiene viajar, ¿no? Que siempre ves cosas diferentes y, a mí me gusta mucho viajar. Entonces, los que quieran venir, ahí vamos a estar dando charlas y formaciones estos días. Todo esto está en la web, ¿verdad? Todo esto está en la web. Sí, ahí está, hay toda la información. De hecho, todas las charlas, todas las formaciones están todas siempre registradas en la web. Sí. Quería comentarlo y que lo dijeras. Sean de España, de Portugal, de Argentina. De México, de Uruguay, de donde quieran venir, pues bienvenidos a Odivelas, en la web de terapia estructural podréis encontrar esa formación. Ya estaremos con Carla, con Vi también. Y esto. Entonces, ¿nos explicas un poco la lectura de aura, cómo funciona, en qué nos puede ayudar y cómo las complementas? Porque has comentado que era una herramienta que te ayudaba la una con la otra, ¿no? Entonces... Sim. A leitura da aura é uma terapia também muito mágica, é muito chakra coração, é muito amor, e no fundo te dá uma perspectiva, te dá uma consciência daquilo que estás fazendo neste momento e que de alguma forma pode não estar em coerência com o teu espírito, vamos colocar assim, ok? Então, como somos seres criadores, vamos criando coisas ao longo da vida que nos vão desconectar do nosso propósito, por assim dizer. E o que eu sinto é que são duas terapias que se complementam, porque a leitura da aura te dá a consciência e a terapia estrutural te quita os bloqueios. Vale. Porque muitas vezes o que eu sinto é que nós temos consciência que algo que estamos fazendo pode não ser correto, mas temos em algumas situações pode ser difícil quitar tudo. Por quê? Porque muitas vezes são coisas de outras vidas, são coisas que herdarmos, não é? E essa parte que a terapia torna a terapia estrutural lá e quitar estas coisas. E complemento assim, a leitura da aura é um pouco para trazer a consciência às pessoas e vai muito bem, e as pessoas gostam muito, sai muita informação, e a terapia estrutural é boa porque é uma cura energética e porque vai lá os bloqueios e quita as coisas. Sim. E também dentro da leitura da aura também dou o curso de meditação vai muito bem também, que é o primeiro módulo do curso de leitura da aura, que é uma ferramenta muito bem, a meditação.
E a mim me gusta muito, eu medito todos os dias, porque é um vício já. Está muy bien, está muy bien. No puedes pasar sin él. Não. Eu muitas vezes vou na calle e penso assim, como é que esta gente vive sem meditar? A mim já me faz muito estranho. Muy bien, muy Sim, bien. e eu sinto que as duas terapias se combinam muito bem. Perfecto. Porque muita gente, e porque a terapia estrutural, como nós outros que estamos aqui sabemos, não sai muita informação. Y nos podemos reír de ello. El trabajo es muy profundo y mucho, pero información poca. Y está bien. para mim vai bem, mas para algumas pessoas elas gostariam pouco mais. Sí. E pronto. E a leitura da aura dá muita informação. Vale. Mucha. Vale, así te sientes a gusto porque puedes dar información de la que te sale cuando haces lectura de aura. Sim. Para mim, o perfeito é fazer uma leitura da aura e depois fazer a terapia estrutural. Porque a pessoa já tem a informação do que está, o que não vai muito bem na vida dela, muito bem, e quando digo muito bem, ela não está alinhada, está criando uma realidade muito desfasada do espírito, vamos colocar assim, ok? E depois fazer a terapia estrutural, sim. Ou então, acesso à terapia estrutural também vai bem. Claro, porque se necesitas muita información, ya está. Con la lectura de aura tienes esa conciencia y esa visión de tu propósito o de lo que vienes a hacer aquí, de todo esto. Sí. Y con terapia estructural puedes acceder a ello fácilmente porque te libera de esos patrones limitantes. ¿Sería así? Sí, sí. Y después de haber hecho el trabajo, cuando has hecho otra vez y has terminado terapia estructural, por así decirlo, ¿vuelves a hacer una lectura de aura para ver los cambios o si hay algo de forma que ha cambiado o hace falta cambiar más? ¿Eso lo contemplas? Sim, pode ser, porque o que eu sinto muitas vezes é que por menos eu não tenho atraído ainda, ok? Vale, vamos colocar assim. Não há muita gente que haga grande ou que queira hacer muito trabalho de desenvolvimento personal. Vale. Ok? Tipo, fazem uma leitura, está bem. Fazem uma terapia estrutural, está bem. Mas quem quer fazer um trabalho maior, vamos colocar assim, sí, para ser simpática. Depois pode fazer outra leitura da hora. Eu tenho uma pessoa que hecho isso e apareceu outras coisas para cambiar. Sí, sí, sí. Siempre hay trabajo para hacer, entonces, ¿no? Sí, enquanto estivermos aqui, eu penso que sim. Sí. Sí. Mientras dure el paseo, ¿no? Sí, hay trabajo para ir haciendo. Sim, como Jordi diz que uma vez disseste que quando respondemos a todas as nossas perguntas, não se estranhem que apareçam outras. Exacto. Claro. Y sí, y de hecho cada vez que tienes una respuesta te aparecen más preguntas. Tienes una respuesta y aparecen un montón de preguntas. Exacto. Nunca se acaba. Mira, tenemos una pregunta que voy a poner aquí que nos pregunta HS Hoster. No sé si lo leo bien, pero bueno, dice: hola, desde que haces la lectura de aura hasta aplicar terapia estructural, ¿cuánto tiempo transcurre? Não entendi muito bem. Vale. Tú haces la lectura de aura y después, ¿de cuánto tiempo empiezas el trabajo con terapia estructural? Pode ser no dia a seguir. Vale. Que no tiene que esperar un tiempo.
No. Una vez ya conocido ese propósito, esa intención, ese camino, pues depende de las ganas que tenga de empezarlo a hacer, ¿no? Sim. Tenho personas que hacen no día a seguir. Vale, Vale. Sí. está muy bien. Es Muy un poco bien. la decisión de cada uno, ¿no? Por lo que entiendo, Sim. tú le explicas lo que ves, el conflicto que tú percibes, Uhum. y luego la persona un poco decide si empieza a actuar, si toma cartas en el asunto y empieza a intentar resolver, o si después de resolver decide que quiere dar un pasito más y entrar en ese pequeño mundo un poquitín más profundo, que es empezar a conocerse a uno mismo e ir trabajando en uno mismo, y ya está, sin pensar en los demás, simplemente como trabajo personal. Uhum. Sim. Eso mismo. Sim, é isso que disseste. Depende das ganas, porque se uma pessoa quer fazer uma leitura da aura e quer intelectualizar muito o que ouviu, pode esperar um pouco, se quer, mas pode trabalhar logo a seguir. Porque o trabalho de terapia estrutural, ou seja, a cura energética, é hecha pelos guias, não é? É um trabalho que é dos guias. Sí, claro. Claro. Mira, hay un comentario aquí que no entiendo y entonces os lo voy a poner Uhum. para ver si entendéis. ¿No? Eu não entendo. No lo sé. Pic. Y digo, no sé. Chanting. Wabbing, eso sería como agitando una mano rosa. No será porque, bueno, he visto algo aquí algo de rosa también que comentaban. Vale, ahora lo Porque sí, tenemos, no sé por qué tenemos la banda en rosa, si es por algún sí, motivo. no lo sé. Igual han cambiado la estructura o algo. No lo sé. O igual es que la banda, no lo sé, voy a quitar la banda. Pero es verdad que los nombres hoy salen con el fondo rosa. Sí, normalmente no sale así. Habrán No, quitado habrán reestructurado. no Vale, lo sé. vale, yo digo, igual tiene que ver con algo que yo no entiendo y por eso. Me dices una mano saludando. Ah, Chanting Having es una mano saludando. Vale. Ah, vale, como que nos saluda. Pues Hum. saludos, John. Vale. No lo sé. Entonces, vale. Pero bueno, entonces me parece fascinante. A mí una cosa que me encanta es que la gente pueda complementar un trabajo con otro, porque todo suma, no es esto o aquello, ¿no? Es una parte de la mente humana, digamos, que tenemos que elegir o esto o lo otro, ¿no? Uhum. En la naturaleza esto no pasa, es esto y lo otro. Está todo, están todas las opciones. Y en la mente humana, no sé por qué, va un poco en esta forma antinatura de o una cosa o la otra, ¿no? Entonces, no es así. Si tú haces esto, buscamos cómo encajar, cómo sacar el máximo partido de una cosa con la otra y complementarlo de la mejor manera para todos, para que todo nos vaya mejor. Y No, pues, me gusta yo mucho creo cómo lo haces. que esa información es muy buena, porque ya te da las cartas para empezar a jugar. Tú Claro. decides jugar, pero al menos te da las cartas y te muestra un poquito el camino que tú siempre decides. Pero bueno, mucho más fácil, ¿eh? Que te hagan una lectura antes, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Sí, de hecho, a mí es una cosa que me parece fascinante, la lectura de aura. Uhum. Las veces que lo he probado, han hecho una lectura y wow, lo que te explican, lo que ven, ¿no? Lo que te explica esa persona, lo que capta en ti, lo que percibe y lo que te puede decir para ayudar a orientarte, pues me parece, bueno, es mucha información, Claro. ¿no? Porque de lo que decíamos, en contraste con
terapia estructural, que más bien es de poquita información o casi nula, a veces incluso, porque hay tan poca información que no... Pero bueno, la lectura de ahora es cierto que es algo muy diferente. A mí me parece un trabajo fascinante. También es cierto que en este trabajo comenté que Gemma Vila tiene la máquina de poder fotografiar el aura. Y con la máquina de fotografía del aura pudimos medir o valorar o cuantificar un poco el trabajo de terapia estructural. Haciendo una foto antes de la sesión y haciendo la foto después de la sesión. Entonces, fue un cambio bastante espectacular. Ella explicó también lo que veía, cómo lo percibía, qué es lo que consideraba que había cambiado, cómo había ido y qué había sucedido. Me parece muy bien. Tenemos una pregunta para ti, Isabel Salario. Nos hace una pregunta. Esto te lo dejamos para ti. Para mí, ¿cómo explicar cómo hago a lectura de ahora? Sí. Ok, vale. Entonces, primero comenzamos pelo início, que é o que é a aura. Sí, importante, antes de verlo, sepamos lo que es. Sim. Entonces, a aura é como se nós imaginássemos um campo energético à nossa volta do nosso corpo físico e que contém toda a informação relativa à nossa parte física, às nossas emoções, comportamentos, informação espiritual também, ok? Então, nós aprendemos uma técnica, isto não é nada esotérico, que temos um dom e tal, ok? Não é nada disso. Todos nós podemos mirar auras. Aprendemos através de uma técnica e através de uma capacidade que todos os seres humanos têm, que é a terceira visão, ok? E o leitor vai aceder a essa informação da persona e a leitura de hora corresponde sempre ao momento presente. Tem a ver com o momento presente. Ou seja, como eu disse anteriormente, o que é que eu estou a criar neste momento que não está em coerência com o meu espírito. E eu vou ter uma conversa com o espírito da persona, ela está à minha frente, se diz frente? Sim, e eu vou obter essa informação através eu estou num processo meditativo, como eu disse, nós meditamos, os leitores da aura, antes, estamos num processo meditativo, não estamos canalizando nada, estamos só mirando a energia da persona. E o que é a persona, que neste caso podemos colocar o que é que o espírito dela é uma conversa entre espírito e espírito, ou a sua parte divina, e essa parte me vai dizer o que é necessário a persona ouvir neste momento. Aprendemos através de uma técnica, há várias formas, mas eu aprendi sobre a técnica que a Gemma me ensinou, que é sobre a Fundação for Spirit Freedom, que era uma escola norte-americana, e essa escola canalizou uma técnica, e nós temos fases que vamos lendo, ou seja, tem um caminho, porque senão era uma informação assim meio muito rara, né? Dizemos assim umas coisas, aquilo tem um caminho que vamos dizendo coisas. Por exemplo, a primeira parte, nós vamos mirando a persona enquanto espírito através de uma rosa. E vamos mirando se essa persona está muito lejos. Se diz lejos? É distante. Né? Lejos, disse uma palavra muito bem em espanhol. Está muito lejos do seu espírito, está muito afastada, se está muito aberta, e vamos mirando como está a rosa. A leitura também é sempre, miramos uma imagem que é uma imagem simbólica da persona e damos o significado espiritual. Por exemplo, eu digo, a rosa de uma persona, estou mirando uma árvore que está caindo fruto. Qual é o significado espiritual? Que neste momento
a vida daquela pessoa está muito próspera. Por exemplo, estou dando um exemplo, é o significado, por exemplo. Depois vamos mirando também vidas passadas, no sentido de perceber o que é que a pessoa deixou lá atrás que tem que completar nesta vida, ok? Só com esse propósito, algum bloqueio, já estou aqui pondo uma linguagem um pouco rara. Bloqueios ou algo que tem que resolver neste momento e que já traz de outra vida. As pessoas gostam muito desta parte porque é de outras vidas. E depois também dizemos outras partes, por exemplo, acordos espirituais que as pessoas têm, que trazem Sí. Los personas significativas, pai, mãe, niños, são pessoas que acordamos noutras vidas. E então aparece na rosa. Sim. Vale. Por exemplo, isto é assim, de uma forma geral. Não sei se expliquei muito bem. Sí, no sé. Mira, por eso he puesto el comentario de Isabel que dice que sí, que lo entiende, que hay un procedimiento, está estructurado y todo esto. Sí. Pero ahora yo tengo otra pregunta, que como este procedimiento te da mucha información y todo esto, ¿es fácil de aprender esto, esta lectura? Sí, ¿Sí? es fácil. Sí, porque trabajamos... Sim, é fácil, porque é uma capacidade que todos os seres humanos têm. Vale. Todos temos. Vale. As pessoas adoram se achar especial, mas eu não vou fazer isso. É uma capacidade, porque isto tem a ver com a nossa terceira visão, que todos temos. En la percepción que tenemos todos, sí que la podemos trabajar, ampliar y sí. Perfecto, pues muy bien. Bueno. Se nos acaba el tiempo, como siempre, porque ya se ha acabado el tiempo que tenemos. Tenemos una pregunta que, si nos la pone de Fina Munjó. Quería ponerla. Sí, dice, entonces hace unas preguntas sobre una lista de palabras de terapias compatibles e incompatibles. No existe tal lista porque no hay ninguna incompatibilidad con ninguna. Todas suman. Lo único que decimos siempre que no recomendamos hacer más de 2 trabajos energéticos a la vez, ya que nos pueden saturar el cuerpo o pueden entrar en conflicto y hacer que no sean eficientes. Entonces, cuando hacemos un trabajo energético es terminar, dejar pasar unos meses, y cuando hacemos otro, dejar pasar unos meses, y tan importante como el trabajo es el tiempo de integración de ese trabajo. Entonces, nunca hay incompatibilidad porque todo suma. Entonces, sí he respondido. Y por nuestra parte, pues, darte las gracias, Carla, por estar aquí. Gracias. Esperamos que vayan muy bien esas charlas y, bueno, y nosotros nos vemos dentro de 1 mes y medio aproximadamente, que estaré contigo aquí, con Vi, con más gente, con Joan. Estaremos por aquí, por Lisboa, por Odivelas. Y ya está. Y aquí nos despedimos. Ya está. Encantada también de haber aprendido mucho contigo, aparte de conocerte, y no descarto ir a Lisboa también con ellos, ¿eh? Voy a ver si hay sitio en el coche. Sí, en el coche hay sitio, queda la plaza. Voy a mirar las fechas entonces. Y aquí te espero, sí, Cristina. Sí, me encantaría. Quiero conocerte y quiero conocer lo que haces. Pues muchas gracias, Carla. A ti, encantada. gracias. Un placer. Gracias a todos y nos vemos el miércoles que viene. Y hasta la próxima semana. Eso mismo. Chao a todos.